Si te pregunto, ¿quién es la mascota de cada casa de animación? El emblema de cada compañía. ¿Quién me dicen ustedes? Si digo Pixar, lo más probable es que piensen en Woody. Si digo Illumination, piensen en los Minions. Si digo Sony, piensen en Spider-Man. Blue Sky, piensen en Scrat. Pero, ¿y si les digo Disney? Lo más probable es que la mayoría me diga Mickey Mouse, cuando Mickey nunca tuvo una película importante para cines, y me atrevería a decir que Mickey está un poco dejado de lado hoy en día. Quizás Frozen sea el mayor representante de Disney hoy en día, pero si hay un personaje de Disney que nunca falla en cuanto a vender productos, me atrevería a decir que es Stitch. De las secuelas directas a video, de las series de televisión, el live action más exitoso de Disney en la década de los 2020. Y como dije previamente, muchos productos oficiales, pero por más marketeable que sea el personaje de Stitch, la historia de la película de la que proviene es mucho más íntima de lo que uno puede llegar a recordar. Antes de empezar con la reseña, un poco de contexto de la época. Disney estaba pasando por un periodo raro. La era del Renacimiento terminó, y luego del pico de popularidad con El Rey León, todo fue cuesta abajo. Lilo y Stitch surgió en un contexto de recorte de costos en la unidad de animación principal de Disney, cuando Atlantis y Las Locuras del Emperador, los más recientes largometrajes del estudio, fueron menos rentables que sus antecesores El Rey León y Tarzán. Estos últimos dos, exponentes del renacimiento de Disney, habían tenido costos exorbitantes, y especialmente Tarzán, que fue una clara muestra de lo inflados que se habían vuelto los presupuestos. Además, el estudio DreamWorks había tomado fuerza como el rival por tener a los animadores más talentosos. Por esto, Disney decidió que su siguiente lanzamiento debía costar aproximadamente la mitad que aquellos que lo precedían, lo que significó disminuir la cantidad de empleados y reducirles el salario. Chris Sanders, quien recién había trabajado como codirector de historia en Mulan, notó que cada filme que producían era más complejo y más caro que el anterior, por lo que estuvo a favor de reducir costos. The Blois comentó que él y Sanders estaban cansados de los relatos épicos con grandes multitudes en pantalla, por lo que su guión debía tener un ámbito rural simple y hacer énfasis en unos pocos personajes. Ambos tenían el objetivo de crear una historia sobre las fragilidades humanas, en la que nadie fuese realmente malo o totalmente bueno en naturaleza, sino que lucha por ser una buena persona. La promesa del dúo a Disney fue entregar una película que no fuese basada en algún relato clásico y que además siguiera el modelo de producción, basado en el bajo coste, manteniendo un presupuesto menor a $100 millones. Incluso dejar de lado las maravillas tecnológicas en favor de profundizar en quienes componen la historia. Sanders había presentado un pequeño libro de 29 páginas con dibujos en acuarela al proponer la versión primigenia de la película. Se decidió que las acuarelas se usarían para retratar Hawái con abundancia y volúmenes de luz orgánicos. Disney había abandonado esta técnica en los años 40 durante la época de Dumbo, puesto que era muy complicada de utilizar. Por ejemplo, una mala pincelada podía arruinar una escena entera, ya que una vez que el lienzo se seca no se puede retocar. Así, la pintura acrílica se había vuelto el estándar en las películas de la compañía durante muchos años. El equipo de Orlando pasó un año entero yendo a talleres formativos para perfeccionar su uso en las acuarelas. Los personajes de la cinta tienen aspectos suaves y redondos, recordando a los diseños simples de Bambi y Dumbo, y la parte inferior de sus piernas y de sus brazos son más regordetas, casi como si se derritieran, señaló uno de los animadores. Lilo y Nani están diseñadas para tener proporciones alejadas del canon estético femenino, con cuerpos más anchos, dedos gordos y narices chatas. Para darle exactitud a ciertas escenas, los animadores estudiaron los movimientos expertos en la danza de Lula y de los surfistas profesionales. Ahora sí, sin más vueltas, comencemos. La película empieza con un juicio hacia un científico que creó un nuevo espécimen. Pero vamos a saltearnos esa parte por un buen rato. Vamos directamente con Lilo. Su historia empieza directamente con ella llegando tarde a su práctica de baile por estar alimentando a un pez con sándwich de mermelada, porque según ella el pez controla el clima. Y si bien esa secuencia de ella saliendo del mar, vemos que estaba a punto de ocurrir una tormenta, pero que se estaba despejando o retrasando. Se mete en problemas porque su amiga, no son palabras mías, son de ella, mis amigas recibirán su castigo, la molesta con lo rara que es y Lilo la golpea y muerde. Cuando se estaban yendo, Myrtle, si se llama así, le pregunta a sus amigas si es que su herida está infectada. Este detalle no lo mencionaría de no ser porque va a ser importante más adelante en el video. Lilo ve que ellas estaban jugando con sus muñecas, a lo que ella quiere sumarse,
pero Lilo tiene una muñeca distinta a las demás, básicamente una representación de ella siendo diferente de las demás chicas. La abandonan sin que se dé cuenta y tira su muñeca, en representación de que ella se siente así en ese momento, pero vuelve por ella porque la familia nunca se abandona. Vemos más adelante que Lilo vive con su hermana Nani. Ese día un hombre que trabaja para servicios sociales va a inspeccionar cómo viven. Normalmente deja a su hermana sola aquí. No, nunca. Ay, claro, excepto hoy. El tipo les dice: este lugar es un desastre, te voy a dejar un tiempo para solucionarlo. Lilo y Nani se pelean y después de unas cuantas horas se perdonan. Cuando cae una estrella fugaz muy cerca de donde viven, Lilo pide un deseo y Nani la escucha en secreto. Y acá pasa uno de mis chistes favoritos de toda la película. Necesito a alguien que sea mi amigo. ¿Por qué no me mandas un ángel? El más lindo que tengas. Antes de seguir, algo que me gusta mucho de la cinta es que Lilo se siente como una de las niñas más genuinas de todo Disney. Su comportamiento, su razonamiento, como por ejemplo hay una escena más adelante en donde a Nani la despiden y Lilo pregunta si fue por su culpa, pero para no hacerla sentir mal, Nani le dice que su jefe era un vampiro y quería sumarla a su sociedad de inmortales, a lo que Lilo sospechaba desde hace mucho, o que como sus amigas la trataron mal, ella se vengó de ellas haciendo muñecas vudú y las ahogaba en agua de pepino. El hecho de que al día siguiente de que haya pedido un ángel que las cuide, haya llamado a su perro Stitch, que quizás en español no signifique nada, pero en inglés significa coser. O sea que ella tenía el objetivo de que Stitch le arregle su vida. Y ya lo andaba tratando de familia sin siquiera que hayan pasado 24 horas con ellas. Más adelante, cuando Stitch rompe uno de sus dibujos de Lilo, justo le rompe su periodo azul. Al periodo azul se lo llama así a la serie de pinturas que hizo Picasso entre 1901 y 1904. Este nombre proviene del dolor que domina la gama cromática de las pinturas y tiene su origen en la partida de su amigo Carlos Casagemas en 1901, que dejó a Picasso lleno de dolor e infelicidad. En muchas obras de esta época el azul domina la paleta de colores, creando una sensación de frialdad, tristeza e introspección. Y la que para mí es la escena que más me parte del corazón es cuando Lilo le pregunta a Stitch si extraña a sus padres, que ella lo sabe porque lo escucha llorar todas las noches. Man, una chica de su edad no debería llegar a tales conclusiones, pero por la situación por la que pasó, ¿sabes por qué concluyó en eso? O también el hecho de que alimenta a un pez con sándwich de mermelada porque cree que él controla el clima para que no vuelva a pasar lo de sus padres, que fallecieron el día que hicieron un viaje en el que hubo una tormenta. Solo una chica de su edad pudo llegar a tal conclusión. ¿Que por qué el pez? Porque tiene 8 años, y como alguien que se siente sola en el mundo necesita un ángel que la cuide, por lo que llega... Ahora sí, la película empieza con un juicio hacia un científico que creó ilegalmente una nueva especie. ¿Algún objetivo honesto? Nope, solamente lo creó con el objetivo de destruir y su plan mayor es crear muchas copias de él. Tu vieja, por si las dudas. Jumba es encarcelado y Stitch estuvo a punto de ser exiliado a un asteroide desértico. Antes de seguir, Stitch muerde a Gantu y más tarde pregunta si su herida está infectada. Me gusta la forma sutil en la que establecen la conexión entre Lilo y Stitch. Stitch no es muy querido en donde vive y Lilo tampoco, y ambos son problemáticos. Ahora sí, sigamos. Stitch logra escapar y se estrella en la Tierra, específicamente en una de las islas de Hawái. La gran concejal le ordena que lo vayan a buscar, pero justo llega Blinky, un experto acerca sobre la vida en la Tierra. Él sugiere no hacer mucho escándalo y atrapar a Stitch de forma disimulada, pero es asignado con el único alien que conoce a Stitch. No es ni hermano, ni tío, o primo, o vecino con bigote, es Jumba. Acá debería decirlo de Lilo, pero ya lo dije, así que sigamos directamente con Stitch. Una vez cae en la Tierra, sale a la ruta y es atropellado por no uno, ni dos, sino 3 camiones. A la mañana siguiente despierta en una perrera, y como no podía salir del lugar porque lo esperaban Jumba y Blinky, decide quedarse en el lugar. Justo esa mañana se encontraba Lilo y Nani buscando un perrito que adoptar. Lilo se termina decantando por Stitch. ¿Qué es esa cosa? ¿Un perro? Creo. Estaba muerto en la mañana. ¿Ha dicho muerto? Lo golpeó un camión y parecía muerto. ¿Qué? Me da risa el pensar que después de atropellarlo y darlo por muerto, la mejor decisión que tomaron fue llevarlo a la perrera. No enterrarlo o llevarlo al veterinario, sino que la perrera.
Imagínate estar buscando un perro que adoptar y ves ahí todo oloroso o todo tieso. Básicamente Stitch usó a Lilo como escudo humano para salir, y en la noche Lilo y Stitch van al restaurante donde Nani trabaja y provocan que la despidan. Al llegar a la casa, Stitch destruye todo lo que tiene a su paso y Nani quiere devolverlo, pero Lilo usa el argumento de Ohana y la convence de dejarlo. Si hay algo que me encanta de Lilo y Stitch, es la forma en la que el arco del personaje de Stitch está hecho. Su aprendizaje es sencillo. Stitch es revoltoso, conoce a Lilo y su Ohana y se vuelve bueno. Ya está, eso es lo principal. Pero me gusta la forma en la que está hecho. Y en el inicio de la película vemos un juicio en el que Stitch es procesado. Me gusta el detalle de que su cápsula tenga una luz verde, que en las películas animadas de Disney el verde siempre representa la maldad, me había olvidado decir eso. Y cuando Stitch dice una mala palabra, Jumba dice con sorpresa genuina que él no le enseñó eso. Y cuando escapa de la prisión que logra engañar a las armas, es que Stitch es como un chico con una mente muy moldeable y que se le encanta por el caos. Jumba lo creó con un único objetivo, pero Experimento 626, incluso desde estos primeros minutos, ya se demostró que aprendió más allá de lo que Jumba le enseñó. Al llegar a la Tierra, Stitch aprende cómo debe comportarse un perro, que solo tienen 4 patas y abrazan a los humanos, como el del póster, y usa a los demás para beneficio propio. Insisto, como el usar el hilo de escudo humano para que Jumba no le dé. Y a Stitch le encanta ver desgracias ajenas, él es consciente de la función de David y, como dije antes, le encanta el caos. Acá ocurre lo que para mí es una de las escenas más interesantes de cualquier película de Disney. ¡Qué interesante! ¿Qué? Diseñé a 626 para ser monstruo, pero ahora no tienen nada que destruir. ¿Entiendes? Nunca le di otro propósito. ¿Cómo será no tener nada? Ni siquiera esos recuerdos que surgen a la medianoche. Puede que a muchos no les parezca la gran cosa, pero solo piénsenlo. Tuviste un día normal y cuando cae la noche, ¿qué es lo que pasa por tu mente? Quizás tu mente te traiciona y reproduce un momento vergonzoso de tu vida. ¿O acaso pensás en tu futuro? ¿O a lo mejor pensarás con nostalgia en algún momento feliz de tu pasado? ¿Y cómo será no tener objetivos, recuerdos felices o momentos que te marcaron? Y aquello que te hacía feliz, ¿cómo se sentirá ese vacío? En el caso de Stitch, ¿esa va a ser su vida de acá en adelante? ¿Destruir cosas y ya? ¿Qué pasa cuando te quedas sin nada más? En un momento de aburrimiento extremo, Stitch empieza a investigar unos libros de la colección de Lilo y se topa con uno de Patito Feo, y Lilo le explica qué es lo que significa. Me gusta el hecho de que el propio Stitch sea quien se interese por el tema. No es que Lilo o Nani se lo traten de imponer, es el propio Stitch interesándose por un nuevo propósito en la vida, algo que lo llene. Tanto las escenas previas que mencioné como esta demuestran que Stitch no es alguien que simplemente cumple con las funciones con las cuales fue creado, sino que él aprende de la vida misma y es capaz de tomar sus propias decisiones. ¿Qué mejor forma de buscar propósitos en la vida que eligiendo nuestro propio camino? Luego de que Lilo le explicase sobre la historia de Patito Feo, los dos empiezan a formar un vínculo genuino. Al día siguiente, Cobra Bubbles se entera de que Nani se quedó sin laburo y descubre que adoptó un perrito, así que les propone algo a los dos: empleo. Buen ciudadano. Adiós. Ya les dije que adoro al personaje de Cobra Bubbles. Creo que ya es buen momento de decirlo. Lilo y Stitch tiene un elenco secundario que adoro. No es una grande, es chiquito, pero es bueno. Me gusta como Nani está dispuesta a hacer de todo por su hermana. No siempre pasa buenos momentos, pero no lo cambiaría por nada en el mundo, ni por un conejo. Hasta está dispuesta a conseguirle un perro que le sea un ángel guardián, a pesar de que apenas puede lidiar con Lilo. Pero ella está dispuesta a hacerlo con tal de verla feliz. Nunca la hace sentir mal o la hace culpable de algo. Quizás no estén de acuerdo con lo que voy a decir, pero para mí Nani es uno de los personajes femeninos más fuertes dentro de Disney. Quizás no pase tanto riesgo físico, pero no creo que sea fácil abandonar tus sueños para cuidar de tu hermana problemática. Además, ahora también un demonio, y aún así mantener la cabeza por encima del agua que te llega al cuello y tratar de mantener lo único que te queda de normalidad en tu vida. Pero a veces lo que pasa a tu alrededor te supera y ya no puedes más. O por ahí me decís que Mulan es la más fuerte porque liberó a toda China. También es válido,
imposible de decir algo en contra. Cobra Bubbles, como ya dije más de una vez, me parece un personaje fantástico. Puede parecer un villano en un principio, por lo menos no al principal, pero después vemos que genuinamente trata de ayudarlas y ser paciente con respecto a su situación. No parece que Cobra realmente le guste ponerse en el papel de malo, y es muy flexible con las dos, a pesar de la cantidad de cosas malas que ve. Y a pesar de que pudo ver con sus propios ojos que Stitch era el que causaba gran parte de los problemas, vio que el alien sí se convirtió en un buen ciudadano que realmente se preocupaba por su familia. Por lo que, si bien Stitch no es perfecto, trata de ser mejor. Pudo haber sido muy fácil para él el haberse quedado callado y ver cómo se lo llevaban, y así tampoco tendría que haber dado tantas explicaciones en el cuartel, así logrando que todo vuelva a estar en paz. Pero en su lugar decidió ayudar a Lilo diciendo que muestre los papeles. Pudo fácilmente ser el villano, pero me alegro de que no lo hayan llevado por esta dirección. Ahora sí, sigamos. Sigue un montaje de los dos fracasando miserablemente en sus objetivos, hasta que llega David a levantarles el ánimo con la propuesta de ir a surfear. Me gusta que durante el montaje, si bien Stitch no sabe nadar ni le gusta el agua, aún así se suma a los demás. De vuelta en la costa, Stitch se siente aislado por los demás, por lo que le pide a Lilo volver al agua, a pesar de que no le guste ni sepa nadar. Cuando por fin le empieza a gustar, se siente que pertenezca y está completamente por encima del agua, su creador lo arrastra hasta el fondo consigo, y Stitch arrastra a Lilo consigo como siempre. Nani malinterpreta la situación pensando que él solo la quería ahogar, aunque para ser justos también es la costumbre de Stitch, el siempre usar a Lilo cada vez que él tiene problemas. David lo rescata y Stitch queda inconsciente. Apenas se recupera el conocimiento, se pone agresivo como siempre, a la que Bubbles ve todo y dice: "Listo, Nani, se me acabó la paciencia, paso por Lilo mañana temprano". A lo que Stitch por primera vez en su vida se siente culpable de lo que pasó. Provocó otro desastre, pero esta vez no la hizo feliz. De vuelta en casa, Stitch presencia que, mientras que una familia de patitos estaba unida y completa, a unos pasos más adelante se encontraba una familia rota que en menos de 24 horas se va a terminar de separar y aprecian sus últimas horas juntas en lo que quizás sea una de las secuencias más tristes dentro de todo Disney. La canción originalmente había sido compuesta por la reina Liliuokalani, no sé si pronuncié bien el nombre, perdón, de Hawái en el siglo XIX. Aloha Oe se ha convertido en un himno de despedida y un símbolo de la cultura hawaiana. La letra, aunque breve, está impregnada de un profundo sentido de adiós y esperanza de reencuentro. La repetición de Aloha Oe no solo significa adiós, sino también amor y afecto, lo que añade una capa de ternura a la despedida. El verso One Fold Embrace a Oi Ae Au se traduce como un abrazo cariñoso y me iré. Este verso encapsula la esencia de la canción, un último gesto de amor antes de la separación. La frase Until we meet again, hasta que nos volvamos a encontrar, refuerza la esperanza de un último reencuentro, suavizando el dolor de la despedida. La repetición de esta frase al final de la canción subraya la importancia de mantener la esperanza y el amor incluso en la ausencia. Adentro, Lilo por fin le cuenta qué es lo que le pasó a sus padres. Fallecieron en un accidente automovilístico en un día de lluvia. Por eso trata de alimentar al pez que controla el clima, para que no se lleve al resto de su familia. Y como vengo insistiendo hace rato, Stitch no es obligado a nada. Él toma sus propias decisiones que van más allá para lo que fue creado y cree que tiene una familia que lo quiera, allá afuera, y recrea una de las escenas de Patito Feo. Si mínimo no te pones triste al ver toda esta secuencia siendo remitada por Stitch diciendo Perdido. no sé qué querés que te diga, tal vez estés muerto por dentro. Al día siguiente Stitch amanece en ese mismo lugar, todavía esperando a que su familia aparezca, pero lo único con lo que se topa es con Jamba, quien le dice la verdad de frente. No tiene familia, no tiene hermanos, ni abuelita, ni un primo simpático, ni vecino con bigote, solo a él. Solo sirve para destruir y no pertenece a nada. Y Jamba lo obliga a que vuelva a la nave, pero Stitch se niega y se arrepiente de no haberse quedado con la familia que sí lo aceptó por como es. David llama a la puerta para darle la noticia a Nani de que le consiguió un empleo, pero se tiene que ir ya, así que deja a Lilo sola, que justo el segundo en que los dos se van, llega Stitch trayendo el peligro como siempre. Pero esta vez, en lugar de usar el hilo de escudo humano, como en su primer encuentro, Stitch prefirió ponerla a salvo. Se pelean y destruyen toda la casa. Bubbles, que justo estaba manejando hacia la casa, Lilo lo había llamado. Llega para llevársela, pero la chica escapa y se topa con Stitch, que había volado de la explosión. Se entera de que su perro es en realidad un alienígena
y se enfada con él porque le destruyó la casa, le mintió y la van a separar de su hermana. Pero no hay tiempo de enfados porque Gantu los secuestra a ambos. Stitch logra escapar de la cápsula antes de que despegue la nave, pero Lilo no. Nani vio todo lo que pasó y se desquita con Stitch hasta que llega la pareja y le aclaran todo a Nani y esta cae en cuenta de que perdió a su hermana para siempre, pero Stitch convence a los dos de ayudarlos a recuperar a Lilo y por fin ayudarlas a quedarse unidas, todo lo contrario a lo que venía haciendo hasta ese entonces. Para ello cometen un acto terrorista, secuestrando un avión y pasando cerca de edificios y versión equivocada, volando con la nave en la que llegaron para así alcanzar a Gantu y a la niña, y al perro azul junto a los otros tres terminan rescatándola. ¿Volviste? Tu familia nunca te abandona. Toretto debe estar muy orgullosa en ese momento. Apenas llegan a la costa, la gran concejal llega para llevarlo a ella misma, pero 626 le demuestra lo civilizado que se volvió. Prefiere que lo llamen Stitch y le pide despedirse de lo que él considera su familia. Bubbles le pide a Lilo que le demuestre el papel de adopción, demostrando que, si se lo llevan, terminarían cometiendo un delito. Así que ahora la concejal eligió una solución en la que queda como el mejor final posible para todos. Stitch terminó cumpliendo su exilio en una pequeña islita de la tierra que está rodeada de agua, siendo cuidado por una familia que lo inspiró a que sea algo más para lo que fue creado y quienes lo convirtieron en un mejor ciudadano. Como vieron, Lilo y Stitch no tiene un verdadero villano, pero creo que eso lo vuelve más interesante. Jumba y Blinky pudieron fácilmente serlo. Jumba el principal y Blinky el secuaz gracioso. Pero en su lugar, Jumba le tenía como un cierto cariño a Stitch. Él solo estaba curioso de qué es lo que su experimento podía hacer. No le interesaba hacerle daño a nadie más. Por ejemplo, Jumba le iba a hacer daño a Lilo solo si Stitch estaba entre medio de él y Jumba. Pero cuando Jumba es pegado por Lilo con una escoba, este simplemente la aparta, cuando tenía la oportunidad de devolverle. La gran concejal tampoco quiere lastimar a nadie, solo cumple las reglas. De hecho, ella fue la que organizó el final para todos. Quizás Gantu es lo más cercano a un villano, pero no hace nada realmente, sino recién hasta el clímax. No le da el suficiente tiempo como para poder desarrollarlo como personaje, pero todos los demás están excelentes. Ahora sí, sigamos. Stitch construye algo para variar, esta vez junto a su familia, cuida de los demás, pasa las vacaciones y eventos festivos juntos. Fin. Conclusión. Lilo y Stitch es una obra maestra. Desde su guión, temas, personajes, la química entre sí, un manejo excelente de la comedia y el drama, un perfecto balance entre la historia de los aliens y el drama humano que se mezcla sorpresivamente bien entre sí, siendo que uno pensaría que los aliens simplemente entorpecería la historia humana, pero no. Una muy buena paleta de colores y diseño de personajes y con chistes muy buenos. Todo esto y quizás más son lo que convirtieron a Lilo y Stitch en un clásico instantáneo que perduraría hasta el día de hoy. Ronda de escenas eliminadas. Hay una en la que, en la escena de la playa, Stitch interpreta a Elvis y todo termina mal. Es una versión final. Originalmente la escena sería muy distinta. Lilo va a molestar a unos turistas diciéndoles que si escuchan una sirena, es que todos tienen que huir porque todo se va a inundar en cuestión de segundos. Y en esta escena se puede ver un poco más de la idea original de la cinta. Los turistas son bastante racistas, hablando de Lilo como si fuese un animal en su hábitat natural. Supongo que este es un buen momento para decirlo. Lilo y Stitch originalmente iba a tener un mensaje mucho más profundo acerca del colonialismo estadounidense hacia Hawái. Muestra de esto tenemos esta escena eliminada en la que los turistas no ven a los nativos de Hawái como si fuesen personas reales. Y la única escena en el corte final que se puede ver que sigue con esta idea es la escena donde Lilo le saca una foto de forma descarada a un hombre que toma helado. Y podemos ver en el cuarto de Lilo que parece que sacarle fotos en la playa a los turistas es como una costumbre para ella. Aparentemente esto es algo así como: si ellos le sacan fotos a los que viven acá, ¿por qué nosotros no podemos sacarles fotos a los que vienen de fuera? Pero en el corte final esto parece que Lilo simplemente es rara con los desconocidos. Una lástima. Otra en la que Lilo le presenta el pez pato a Stitch y este simplemente lo tira de piso, lo que termina provocando que unas gaviotas lo maten y lastimen a Lilo por entrometerse. Lilo dice unas palabras muy tristes y Stitch recién cae en cuenta de las consecuencias de sus acciones y a por qué Lilo reaccionó de esa forma. Esta escena demuestra de forma más explícita el por qué ella estaba tan obsesionada con el pez que podía controlar el clima, a diferencia de la versión final donde solamente si se presta mucha atención a los detalles, ahí recién se puede descifrar el por qué es tan importante. Pero se puede entender por qué eliminaron esta escena. Era bastante oscura y es medio difícil de empatizar con Stitch luego de una acción así. La pelea entre Jumba y Stitch fue alterada un poco, censurando algunas cosas, como que en vez de platos que rompan el techo eran
disparos, algunos momentos graciosos del personaje no estaban, y el mayor cambio es al final. En vez de que los dos jueguen a la papa caliente, haciendo que la casa explote, teniendo un efecto más cómico, la escena iba a terminar de una forma más dramática. Stitch rompe una de las mangueras de gas en forma de amenaza, pero Jamba no teme escalar del gatillo. ¿Cuál versión prefieras? Es a tu criterio. Una es más graciosa, lo cual funciona para la rápida redención del personaje, pero la otra es más dramática, ayudando a que la explosión de la casa sí se sienta con un mayor impacto. Y la última escena importante que tuvo grandes alteraciones es la escena de la persecución. Mientras que en la versión final es una nave alienígena gigante la que persigue a Cantu, en la versión original era un avión comercial. Pero esta fue una de esas películas que fueron afectadas por el 9/11, el 11 de septiembre, y Stitch aterrorizando a los pasajeros de un avión y que este pase muy cerca de unos edificios no es que deje muy buen sabor de boca que digamos. No sé cuál de las dos versiones prefiero más, pero solo voy a decir que me agrada que en la escena alterada, la que salió en los cines, sepamos cómo es que llegaron a la Tierra, aunque siento que es una nave muy grande para los dos, y el chiste del pobre señor que se le cae su helado es mejor en el corte final. Me gusta más la idea de que no importa si está en el lugar más recóndito de la isla de Hawái, donde no haya absolutamente nadie, llega de la absoluta nada una nave alienígena aún así a tirárselo. Después hay más escenas originales alteradas, diferentes del corte final, pero no creo que haya mucho que destacar. Solo quise resaltar las que acabo de mencionar. Para mí, la mayor pérdida, la que más lamento que hayan eliminado, fue la escena de Pato. Es como que deja más en claro el por qué el hilo se la pasa alimentándolo, pero puedo entender el por qué la tuvieron que retirar. Igual, creo que se las ingeniaron bien para reemplazarlo con algo con mucho peso. Como dije al inicio, la película se estrenó y fue muy bien recibida por el público y la crítica. Lilo y Stitch tenían de todo para fallar en la crítica como en el público. Una mezcla rara de elementos en su historia, un protagonista que parecía que fue hecho solo para vender juguetes y un equipo detrás poco experimentado. Le fue bien en contra de todo pronóstico. Los directores, Chris Sanders y Dean DeBlois. Afortunadamente, este no sería su único éxito. Años más tarde harían Cómo entrenar tu dragón. Dean DeBlois haría por su cuenta las secuelas de Cómo entrenar tu dragón y su remake, mientras que Chris Sanders haría Robot Salvaje. Y bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado y díganme, ¿qué opinan de Lilo y Stitch? ¿Creen que me habré saltado algún detalle o lo sobreanalicé de más? ¿Y qué otras películas o sagas quieren que traiga al canal? Los voy a estar leyendo en los comentarios. No olviden suscribirse y también seguirme en mis redes sociales. Soy Luco95 y me despido. Adiós.